Hola a todos, soy el profesor Reiner. Ahora mismo lo que vamos a tratar de hacer una grabación de una videoclase que ya tenemos en YouTube, que es la número 11. Está en FluidSync. Entonces el montaje es un arranque forzado, es LIFO. Y bueno, para ello vamos a utilizar 3 paneles de pulsadores de encendido, uno de relé y 2 paneles que son de lámparas que van a simular los motores. No tenemos motores físicos, pero vamos a simularlo acá con las lámparas, van a simular ser los motores. Y lo vamos a alimentar con una fuente de 24, que es la que estamos utilizando aquí. De hecho, el ejercicio es el que lo tenemos acá en la computadora, y ahí ustedes lo pueden checar en los ejercicios de FluidSync. Este ejercicio va a estar en la lista de los de montaje, y el que les estoy diciendo está en la lista de FluidSync. Vamos a grabarlo con los jóvenes, con Johnson y Víctor, ya que la voz ahorita yo la ando un poquito afectada.
diagrama eléctrico, un diagrama de control para la simulación del arranque forzado de 3 motores, arranque forzado LIFO, last in, first out, que quiere decir en español el último en encender, primero en apagar. Vamos a explicar primero que estos son los pulsadores: pulsador S1, pulsador S2, S3, S4, S5 y S6. Cada uno va a encender consecutivamente a lo que representa aquí, estas pequeñas luces. Los motores van a representar los motores, motor 1, motor 2, motor 3. Y estas bujitas van a representar lo que es rojo cuando están los motores en apagado y verde cuando están encendidos. Ahora vamos a proceder a encender nuestro pequeño esquema. Vemos que con el pulsador S1 se enciende lo que es el motor 1, la luz que estaba en roja, que representa el apagado, pasa a verde para darnos a entender de que el motor ya está encendido. Luego procedemos a pulsar el pulsador número S3, nos enciende el motor 2, el S5 nos enciende el motor 3. Ahora vamos a explicar lo que es el LIFO. LIFO quiere decir de que una vez de que yo encendí el último motor, no puedo apagar los motores anteriores si antes no apago el motor que encendí de último. Por eso dice la frase: último en encender, primero en apagar. Si yo quiero apagar los motores 1 o 2, no puedo, no me va a permitir, porque está condicionado de tal forma, los relés, los auxiliares, está condicionado de tal forma de que no puedo apagar los motores anteriores si primero no apago el último que encendí. Aquí está la prueba. Si quiero ahora apagar el motor número 1, no puedo apagarlo porque primero tengo que apagar el motor que encendí de último. Ahora vemos bien, el motor se apaga, ahora se apaga y la LED cambia de color a apagado.